Ongi etorri eta eskerrik asko guztioi, Oarsoaldeak, eskualdeko lau udalen garapen agentziak, Errenkoalde laurak bat eta Iturri elkarteekin, eskualdeko merkatari, ostalari eta zerbitzu elkarteekin, eta eskualdeko merkataritza bulego teknikoarekin elkarlanean antolaturiko webinar honetara. Webinar hau, bertako kontsumoa sustatzeko sorturiko Niko Oarsoaldean kanpainaren barruan antolaturiko bigarren webinarra da. Eta adierazi, aste artean izan genuen webinaraz gain eta gaurkoaz gain, beste batzuk egitea ere aurre ikusita dugula eta beste motatako ekintzak ere antolatzea aurre ikusita dugu. Kanpaina honen barruan, beraz, joango gateizu informatzen hauen berri. Hasi baino lehen aipatu webinar hau grabatu egingo dela, beraz norbaitek printzipioz kamarak itzalita azalduko zaizkizue, arazorik baduzue, ezkerraldean behan kamara itzali dezakezue, eta bestalde, printzipioz mikro ere itzalita izango duzue, saioaren arintasuna bermatzeko, baina hala ere edozein momentutan galderarik edo ekarpenik egin nahiko bazenute, parte hartzaileen zerrenda irekita esku altxatzeko botoi bat duzu eta hitza emango genizueke arazorik gabe. Edo bestela audioarekin edo arazorik edo ez baduzu nahi hitz egin, txata ere erabili dezakezu ekarpenak egiteko. Halaber, aipatu saio honek, egoera honetan egin ezin duguna zer den ikusirik, egin ditzazkegun gauzak ikusten hastea duela helburu. Paso txiki batzuk emanez, txip aldatu eta animoak altxatzen saiatzea eta pixkanaka ardurak hartzen joatea. Horretarako, Sezen enpresako Monika Tubia izango dugu. Monika Tubia Sezen enpresan coacha da, prestatzailea eta mindfulnesseko aholkularia. Eta bera izango dugu gaurkoan hizlari. Azkenik aipatu saioa gazteleraz izango dela, baina galderak edo ekarpenak euskeraz ere egin ditazkezuela. Estaba diciendo que primero de todo daros la bienvenida a todas las personas que hoy estáis aquí y también las gracias por participar en este segundo webinar organizado por Oarsoaldea, agencia de desarrollo formado por los 4 ayuntamientos de la comarca, en colaboración con las asociaciones de establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios de la comarca, que son Errenkoalde, laurak bat, Iturri, y la Oficina Técnica de Comercio de la comarca. Este webinar, como la primera que tuvo lugar el pasado martes, se enmarca dentro de la campaña Niko Oarsoaldean, que fue creada por las asociaciones y que tiene como objetivo fomentar el consumo local. Deciros también que además de estos 2 webinars, están previstos realizar más encuentros online y también otro tipo de acciones o iniciativas dentro de esta campaña. Comentaros que este webinar se va a grabar, por lo que si alguna persona, en principio las cámaras estarían apagadas, pero bueno, si alguna persona tiene algún problema para que salga su imagen, se puede apagar la cámara dando al botón que está a la izquierda debajo de la pantalla. O si queréis que se os vea podéis activar perfectamente. Y también indicaros que en principio os apagaremos los micrófonos para garantizar la agilidad de la sesión, pero que podéis levantar la mano pulsando en el listado de participantes, ahí hay un botón para levantar la mano, y que os daríamos paso sin ningún problema. Si no, también si tenéis algún problema con el audio o lo que sea, podéis utilizar el chat. Asimismo, centrándonos un poco ya en el contenido de hoy, deciros que esta sesión tiene como objetivo, una vez visto lo que no podemos hacer debido a esta situación, pues tratar de cambiar el chip y empezar a ver las cosas que sí podemos empezar a hacer. Empezar a dar pequeños pasos para levantar el ánimo, cambiar de actitud y empezar un poco a coger cierta responsabilidad. Para ello tenemos la suerte de contar con Monika Tubia, que es coach, formadora y asesora de mindfulness en la empresa Sezen. Y sin enrollarme más, pues le voy a dar paso a Mónica. Así que cuando quieras, Mónica, y por supuesto muchas gracias a ti también. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. La verdad que estoy encantada porque sois un montón
y el tema es súper bonito, ¿no? Bueno, me ha presentado Ibai, yo soy coach, formadora y soy consultora de mindfulness transpersonal, estoy especializada en el mundo de la empresa. Y bueno, esta es mi pequeña presentación y a mí lo que me gustaría con esta charla, para ir introduciéndose un poquito, es que hicierais un clac, que fuera un punto de inflexión, de manera que empezásemos a ver esta situación desde otro prisma, de una manera diferente. Y también quiero que os llevéis de aquí optimismo, una pizca de resiliencia y que sepáis meditar. Porque os comento que al final de la sesión os voy a ofrecer una pequeña meditación. Para los que no lo hayáis hecho, de verdad que os invito a probar porque es algo maravilloso. Y bueno, si no os va bien, pues con no hacerlo más, pero bueno, esta hora es para vosotros y esta hora es como de autocuidado, de que vosotros os sintáis ahora los protagonistas, ¿vale? Esta hora es solo para que la persona más importante que sois vosotros en el motor de vuestros negocios, de vuestros servicios, de vuestro proyecto, sea el centro de atención. Entonces, haceros este regalo, estad atentos, sacar el máximo partido posible a esta charla y eso, y ojalá salgáis un poco más optimistas, meditadores y más sabios, ¿vale? Bueno, mi presentación la ha hecho Ibai, la he hecho yo, pero yo ahora quiero presentaros a vosotros, ¿qué sois vosotros para nosotros, ¿no? Vosotros sois el comercio de las personas, el comercio de la proximidad. Sois la esencia y la identidad de un montón de barrios, de un montón de pueblos, de un montón de ciudades. Sois súper importantes y sois súper necesarios. Vosotros, y ahora más que nunca, dais vida. Ahora es cuando nos damos cuenta que cuando vamos a por el pan decimos, jo, qué tristura, el verlo todo cerrado, el no ver el entrar y salir de un comercio, de un bar. Sois súper necesarios. Entonces, quiero que os sintáis así, porque es que eso es real y os necesitamos. Entonces, quiero que en esta hora, sobre todo, interioricéis ese aspecto. Lo importante que sois vosotros para todos los demás, porque vosotros no solo generáis empleo, generáis riqueza y generáis un bienestar social. Estéis donde estéis ubicados. Sois los próximos, sois los que tratáis a las personas de manera muchísimo más cercana y es lo que nosotros agradecemos. Cuánto nos gusta que entremos a un bar y antes de poner el segundo pie ya nos hayan sacado el café con leche porque somos de café con leche y no somos de cortado y no hace falta ni que nos pregunten. Cuánto agradecemos que en una tienda, me da igual, en un centro de gimnasia, te reconozcan por el nombre, sepan qué te gusta y qué no, y te traten con esa cercanía. Vosotros lleváis la experiencia de la compra a la enésima potencia y eso lo tenéis que saber y os tenéis que sentir súper importantes porque realmente lo sois. Entonces yo estoy súper orgullosa y súper contenta de poderos ofrecer esta charla para que en este tiempo de confinamiento lo que hagáis es aprovecharlo para ver más oportunidades, ¿no? Para vuestros proyectos, para vuestros negocios, para vuestros objetivos. Vamos a tratarlo desde diferentes puntos de vista. Yo creo, os voy a dar unas herramientas, que como os he hablado antes, el tema del mindfulness, la herramienta más potente es la meditación, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito luego para qué sirve. ¿Y por qué nos sirve ahora la meditación? Pues porque estamos en un momento que es súper extraordinario. Es un momento donde las circunstancias externas nos apabullan, son extraordinarias, no las controlamos. Y esto nos genera mucho miedo. ¿Por qué nos genera miedo? Porque estamos pensando en el qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuándo? Porque estamos poniéndonos en el futuro. El futuro lo único que nos crea, aparte de situaciones irreales, porque no existen, es una sensación de ansiedad y de miedo. Y eso nos provoca la parálisis del análisis casi siempre. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? Ponernos en el sitio. Parar y ponernos en el momento presente. ¿Vale? El momento presente es el único momento que es real, absolutamente real, y es donde nos podemos manejar. Y es donde nosotros tenemos todas las herramientas
todas las herramientas, porque estamos en contacto con nosotros, para poder actuar en consecuencia, para responder. El mindfulness es una respuesta ante la vida, ante las circunstancias. ¿A qué nos ayuda? A rebajar el estrés, a conseguir la calma, a aumentar la creatividad. Y podéis decir, ¿cuántas cosas con la meditación? Pues sí, porque constantemente estamos viviendo hacia adelante y hacia atrás, en la angustia por lo que va a venir y en el miedo por lo que hemos hecho y no nos ha salido, por ejemplo. ¿A qué nos ayuda más? A que, como vamos a responder y no reaccionar, la respuesta que vamos a dar siempre va a ser la correcta, porque es la que nos sale de dentro. Ayuda a conectar con nosotros mismos. Y esto cuando hacemos las meditaciones por la mañana, que los que sigáis con la meditación, ojalá muchos, lo vais a notar enseguida, la calma y la serenidad que se adquiere cuando has meditado mucho, esto se entrena también, ves todo desde otro prisma, porque lo ves desde el momento presente, desde lo que está pasando aquí y ahora. Venga, aquí y ahora tengo esto. Ahora, ¿qué nos pasa? Estamos encerrados. Es lo que tengo y es lo que hay. Y con lo que hay voy a hacer lo mejor para poder construir para más adelante. Pero no me voy a poner adelante ni me voy a poner atrás. ¿Qué es lo que quiero que entrenar también con vosotros? La resiliencia y el optimismo. Aquí se entrena todo y todos somos capaces de aprender todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es tan maravilloso que lo que permite es que aumentemos la capacidad, cambiemos los pensamientos e incluso las emociones. No, yo soy súper pesimista. Bueno, pues se aprende a ser optimista. Esto es un entrenamiento. El saber meditar, el conseguir ser meditadores, el llevar el mindfulness a nuestra vida, el integrarlo, el actuar como una persona optimista, el conseguir la resiliencia, todo esto se entrena. Esto es una maratón. Al principio cuesta, sí, pues como los 5 primeros kilómetros cuando empezamos a correr, pero luego es una maravilla. Vale, esto es una maravilla. Y en el mindfulness vais a daros cuenta que cuánto bailamos durante el día, ¿no? Qué peliculeros somos. ¿Cuántas veces sufrimos por cosas, primero, que no han pasado y que no van a pasar nunca? A nosotros, o sea, nos gusta mucho el teatrito, el imaginarnos, fíjate, cuando acabe esto voy a tener que cerrar, esto no lo voy a poder hacer. El mindfulness te sitúa tan aquí y tan en el ahora que lo único que vas a hacer es trabajar en el presente para sembrar para el futuro, ¿vale? Entonces, luego os quiero hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos. Nos tenemos que adaptar. Esto es lo que viene y además tenemos que asumir que con las circunstancias externas nosotros no las podemos cambiar o tenemos una capacidad de cambiarlas muy limitadas. La aceptación es muy importante. Es o ser roble o ser bambú. Entonces, fluir. ¿Eso qué nos hace la aceptación? El no estar luchando continuamente contra nosotros mismos, porque fíjate, porque ahora esto, ahora me dejan en casa y no puedo. Con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer 1000 cosas, podemos aprender y podemos mejorar, y ahí es donde vamos a ver las oportunidades. Una persona resiliente, además, se rodea de personas, que esto es muy importante, de personas que le hacen ver las situaciones y los problemas en su justa medida. Es un coñazo estar con gente ceniza al lado y ser cenizos. Es un auténtico rollo, porque cada vez que planteas algo o que tienes una ilusión o, oye, pues mira, en la peluquería voy a poner un apartado, me da igual, de manicura. Y entonces te viene el cenizo o tú mismo y dices, si hay mogollón, si hay no sé. Pero eso no lo pongas, te va a ocupar sitio. Y además, ¿para qué te vas a dedicar a 2 cosas si es mejor que te quedes donde estás? O la típica ilusión de, oye, voy a abrir más horas para poder abarcar otro tipo de gente que como siempre trabaja, no pueden entrar a mi tienda. Ya verás qué coste, la luz. Hay que alejarse de ese tipo de personas. Primero, porque el problema está en ellas. Y segundo, porque no nos solucionan nada, todo lo contrario, y al final nos empapan, pero nosotros igual. Es decir, no, vamos a enseñar al cerebro a enfocarse en las cosas buenas, que las hay. Ahora tenemos una situación, como hemos dicho, muy extraordinaria.
Pero ¿qué nos ocurre? Tenemos un montón de cosas buenas al día. Necesitamos poner el foco ahí. Y eso es entrenable, eso es entrenable. ¿No te has reído en todo el día? ¿No le has dado un beso a tu hijo? ¿No has hecho una llamada de teléfono que te ha hecho reír? ¿No has hablado con la mamá o con el aitá o con tus hijos? O, por ejemplo, hay un día que dicen, jo, mis hijos, no sé, no han gritado o no se han peleado. Siempre hay cosas buenas. Nuestro cerebro, de todas formas, no está educado para eso. Está educado para el preocuparse, que es una habilidad mal entendida y nosotros la utilizamos mal. Vamos a ocuparnos en las cosas que están bien, porque las hay. Eso a lo largo del tiempo y a cabo de repeticiones se convierte en un hábito y eso es la resiliencia y eso es el optimismo. Vamos a enfocarnos en las cosas que suman. ¿Qué nos pasa ahora? Que tenemos miedo y a la mayor parte de la gente el miedo le paraliza y el miedo es una emoción súper normal y además, súper importante, es súper necesaria. Porque el miedo, ¿qué nos hace? Nos hace estar alerta. Si nos viene un león por detrás, si no tenemos miedo, nos va a comer. Pero el miedo, ¿qué nos hace? Vamos a correr. Entonces, vamos a pensar que el miedo es necesario y lo vamos a utilizar bien, lo vamos a gestionar, porque el miedo se supera. El miedo nos hace estar alerta y nos hace sacar recursos para poder adaptarnos a la situación de manera mucho más favorable y poder superarla. Vamos a ponernos ejemplos. Estamos en una situación donde no podemos salir de casa y estamos preocupados y con miedo de lo que puede pasar. Pues yo no soy muy hábil con los escaparates y la verdad que lo tengo un poco pocho. Tengo una oportunidad maravillosa para aprender y para intentar, oye, lo voy a poner chucuna, voy a cambiar esto, voy a darle una mano de pintura, voy a interesarme por qué son las cosas y las herramientas que necesito para que el escaparate sea mucho más atractivo. Tengo que aprender a cocinar vegano, porque resulta que ahora cada vez hay más gente que me piden qué oportunidad para, oye, voy a poner en mi carta un par de platos que puedan agarrar a ese tipo de cliente que antes no entraba. A ver, necesitamos y necesitáis que la gente sepa que sois talentosos, porque tenéis todos tenemos talentos y que podéis ser un referente, que el miedo solo os haga ahora crecer y optar por aprender y por desempolvar esa creatividad que todos tenemos dentro para mejorar en nuestro proyecto, en nuestro servicio, en nuestro negocio. Vamos a mejorar la experiencia de la compra, vamos a mejorar la experiencia del entrar a tu establecimiento, vamos a mejorarlo. Hay un montón de opciones y el miedo no nos va a paralizar. ¿Cuál es el mejor antídoto contra el miedo? Actuar, hacer. Vamos a hacer. Luego además tenemos un reto para todos vosotros que es súper bonito. Vamos a hacer. No se trata de poneros como locos, no. Por eso está el mindfulness. Se medita y desde la calma cada uno somos súper conscientes de nuestras pequeñas limitaciones o de las cosas que no somos hábiles. A mí la gente que con sobras hace croquetas, a mí me parece ciencia ficción, porque es que yo no sé, ni al abrir el frigorífico me quedo mirando y digo, es que no entiendo. Pues yo no soy hábil para eso, pero si tuviera que trabajar en un restaurante, pues necesitaría aprender todo ese tipo de cosas. No soy hábil y no tengo limitaciones, pero hay gente y vosotros sois habilísimos en lo vuestro. Vamos a detectar las cosas en las que nos falta ese punch. El hacer un escaparate, el enganchar a otro tipo de clientes. Esta es otra oportunidad. ¿En qué sois importante vosotros? Vosotros sostenéis a la gente mayor. Por eso sois además tan importantes, porque el comercio de proximidad es el que abarca las necesidades de esa gente, de esa silver economy, ¿vale? Que viene, no es que venga para quedarse, es que en el 2030 más del 30% de la población va a tener más de 65 años. Pensar en vuestro negocio y decir, ¿qué ángulo puedo coger para poder empezar ya a enganchar a esa gente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué hago para que entren? ¿No? ¿En qué me puedo especializar, aunque sea un poco, para abarcar y para ampliar mi abanico?
Este es el momento de hacer ese tipo de cosas. Y vosotros lo podéis hacer, porque además vuestra gente es súper fiel, es muy fiel y generáis muchísima comunidad. Y como os he dicho al principio, no solo generáis empleo y riqueza, hacéis lo más importante, que es bienestar social. Sois el comercio de las personas, sois la gente que anima, que da vida, que da esencia, que imprime identidad en vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Entonces, eso no lo perdáis de vista. Y ahora lo que tenéis es la oportunidad de mejorar todo eso, de mejorarlo, de crecer. Vosotros como personas, ¿vale? Como dueños, como emprendedores, vosotros sois unos luchadores. ¿Vais a dejar que una pandemia, que un virus os quite los sueños o que no, 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 no. No, no vamos a dejarlo. Lo que vamos a hacer es aprovechar. Vamos a aprovechar esta situación de impasse, que simplemente es un impasse de tiempo, porque lo que venga tendrá que venir, todo día tiene su mal. Pero ahora vamos a mejorar y vamos a crecer. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer y que son súper importantes? Además de no rodearnos de gente ceniza, de no ser cenizos nosotros, practicar el lenguaje positivo. El lenguaje positivo es algo fundamental, fundamental. Nos hablamos fatal. Desde que nos levantamos por la mañana, ¿qué pinta? No sé hacer esto, no sé hacer lo otro. No, no, perdona. Háblate bien. Construye tu propia realidad a partir de tus propias palabras, porque el cerebro lo siente. El lenguaje es fundamental, cómo nos hablamos y cómo hablamos a los demás. ¿Cuánto nos cuesta reconocer al otro, agradecer? Todo este tipo de tips que parecen, sí, yo ya le digo de vez en cuando gracias o tal. Ahora que estamos en confinamiento y que tenemos tanto roce con la gente de casa, vamos a reconocer lo bueno que se hace, para que también nos lo reconozcan a nosotros y vamos a reconocernos. Hoy me he levantado, me he puesto a escribir y he escrito un par de cosas que necesito en este momento para mejorar por esto y por esto. Pues qué bien, me voy a reconocer. Voy a hablarme, no solo voy a hablarme bien, sino que voy a hablarme con fuerza, con ganas. ¿Cuántas veces nos decimos las coletillas? Las coletillas son fatales. ¿Qué tal te ha ido hoy el día? Bien, pero bueno, a ver mañana. No, a ver mañana no, te ha ido fenomenal. Te ha ido fenomenal. Otra coletilla que no la soporto. ¿Qué tal te va? La verdad que me va súper bien, pero ya vendrá Paco con la rebaja. Hombre, vendrá o no vendrá, pero déjale en paz a Paco porque es que no existe. Pero tenemos la manía de estar siempre en un tris de, bueno, me va bien, pero virgencita, virgencita, que me quedo como estoy. No, te va muy bien, disfrútalo. Disfruta porque te va bien, porque el negocio o porque la familia o porque tal. No somos capaces, y es muy importante, y eso es una cosa que os tenéis que apuntar, que nos quitemos las coletillas, lo del Paco con la rebaja, lo de ver venir, lo de, bueno, pues sí, pero ya veremos. No, no, no. Cuando te va bien, te va bien. Cuando no te va bien, no te va bien en ese aspecto y estás para aprender. Hoy no me ha ido bien, resulta que han venido han venido las dos a comprar y se han ido sin nada. ¿Qué es lo que les faltaba? Pues faltaba una talla, pues faltaba un color. Pues esa era un tipo de persona al que, el que no he tenido enganche desde el principio. Se apunta y se aprende. Y se aprende. Si Paco con la rebaja no va a venir como consecuencia de que las cosas te vayan muy bien. Paco vendrá o no vendrá. Entonces, quitaros esas coletillas que las tenemos, sobre todo en este terruño, en este territorio, tenemos como muy así de, bueno, si me va bien y tampoco lo voy a decir muy alto. ¿Cómo que no? Cuando sois felices y cuando algo sale bien, decidlo y gritadlo, sobre todo a vosotros, porque os lo merecéis. Y os merecéis, sobre todo, disfrutar de todas esas cosas que rodean el día y que llenan el día y que no son solo el trabajo. ¿Vale? Entonces, es súper importante, aparte de verbalizar y utilizar el lenguaje positivo, escribid al día 3, 4 cosas que os hayan ido bien. ¿Por qué y para qué? Porque es la manera de que el cerebro se acostumbre a fijarse en las cosas buenas, lo que hemos estado comentando hasta ahora. Y funciona. Y esto es una cuestión, todo lo que os estoy contando son pequeños comportamientos que hay que cambiar. ¿Para qué? Para que se conviertan en un hábito. ¿Qué le pasa al optimista? ¿El optimista es un feliciano que todo le da igual? No.
El optimista es un tío o una tía que mantiene siempre la esperanza porque sabe que el dolor y que las situaciones son temporales. Porque si no estaríamos todo el día llorando por las esquinas, porque razones para estar triste no faltan nunca. O la guerra, o una enfermedad, o me acaban de comentar que ha fallecido alguien, o resulta que hoy me ha ido fatal, o que le ha ido fatal o mi hijo suspendido. Siempre hay razones para, si queremos meternos y hacernos caso a nuestra mente, esta oscurilla que nos dice, fíjate lo que te ha pasado. Pero el optimista, ¿qué pasa? Que tiene esperanza porque sabe que esto es temporal y va a pasar. Y vosotros también, acostumbraos a asumir las cosas que os vienen como algo temporal, porque va a pasar y trabajarlas. Eso no significa que no os ocupéis. Eso no significa que no os ocupéis ni que seáis unos vivas la vida. Para nada. No significa eso. Significa que asumáis lo que os ha venido, que lo aceptéis, pero que sepáis que no hay mal que 100 años dure. Y que seáis capaces de salir, de ser resilientes. Cuando contáis un problema, bueno, yo cuando era joven, ahí me dejaba un novio y yo me quería morir. O sea, me moría, ya no me iba a querer nadie, ya yo era horrible. Y me acuerdo que mis amigas me decían, qué tontería, ¿no? Qué chorrada, hija, pues sal y tal. Bueno, para mí eso inundaba todo. Cuando vosotros compartáis un problema y alguien os diga, bueno, tampoco es para tanto, ahí tenéis que hacer el clic y decir, esta es la típica persona que en su justa medida me dice la dimensión del problema, esto es superable. Tenéis que ser capaces de hacer eso, de hacer el clac, ¿vale? De escuchar ese tipo de cosas y decir, bueno, pues esta faceta de mi vida me gustaría que fuera mejor, pero tengo todas estas que, es una gozada. A esta le pondría tal, los adolescentes están insoportables, pero bueno, mira, con mi pareja el otro día vimos una peli, nos rimos un montón, los aitas están bien, tenemos salud. Ay, tenemos las cestas con muchos huevos, no os fijéis en el que está podrido. Y a eso hay que enseñarle el cerebro, a no fijaros en eso. Y para eso, ¿qué necesitamos? Motivación, mucha motivación. Y la motivación no es darse ánimos, ¡buah, qué guay! No, no. La motivación es buscar y encontrar motivos. ¿Cuál es vuestro motivo? ¿Cuál es vuestro para qué? Vuestro negocio ahora, vuestro negocio, vuestro proyecto, vuestro servicio. Necesito que os enamoréis de la sensación y que os acordéis de la sensación de ese día que dijisteis, me voy a lanzar. Por eso sois unos valientes. Me voy a lanzar, voy a montar esto, voy a poner en práctica este servicio. No sé si me irá, voy a hacerlo. Necesito que tengáis esa sensación. Vamos a intentar recuperarla en la meditación, por eso os digo que la probéis. Vamos a intentar mantener como cuando tenéis la primera cita. ¿Cómo nos vendemos en la primera cita? Súper bien. Me escondemos cosillas, en la primera cita vamos, o sea, me peino 70 veces, me miro al ojo no sé cuántas, porque nos queremos vender. Pues eso quiero que hagáis, que tengáis tal enamoramiento y tantas ganas que no olvidéis de la sensación que os producía el momento de la decisión de saltar al vacío y decir, yo esto lo monto, yo esto lo pongo aquí, yo me pongo a trabajar en este sitio porque creo que lo puedo mejorar, yo aquí voy a dar lo mejor de mí, porque sois unos talentosos. Entonces, ahí te sentías con talento, con fuerza. Eso sois vosotros. Entonces, no olvidéis esa sensación, porque es muy importante para seguir. Es vuestra motivación, es vuestro propósito, es vuestra ilusión. Y la ilusión mueve montañas y no hay que dejarla. Perdón, no hay que dejarla porque os mantiene vivos. Os mantiene vivos. A pesar de las circunstancias externas. Si las circunstancias, la vida es cambio. Ahora es un virus. Y este virus no solo se está llevando la salud, no solo se está llevando vidas, se está llevando estructuras obsoletas. Mirad dónde estamos haciendo la charla. Vosotros habéis hecho un recorrido y habéis hecho un sprint y estáis haciendo una formación, un webinar online. Rapidísimo, nos hemos adaptado porque a la fuerza ahorcan en estas situaciones, con lo cual sacar también un aprendizaje. Mirad dónde estamos, mirad dónde estáis vosotros.
esto se lleva un montón de cosas y la transformación que produce esta situación, que es externa y que vosotros no tenéis capacidad, ni nosotros ni yo, de cambiarla, es otra oportunidad para transformar las formas de trabajo, las formas de venta, las formas de relación. Y eso lo estáis viendo. Y no es malo, todo lo contrario. Como vais a salir de aquí mucho más optimistas y resilientes, lo vais a superar, no solo superar, sino que lo vais a crecer. Entonces, vamos a ver esto como una grandísima oportunidad para realizar todos estos cambios y para que se conviertan en hábitos y podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos ido diciendo, el lenguaje positivo, el rodearnos de gente estupenda, el humor, reíros, porque es que es imprescindible reírnos, porque siempre hay ángulos a lo largo del día donde poder parar y reírnos de muchas cosas. No carguéis no llevéis en la mochila y no os sintáis obligados a cargar con la pena, porque no nos ayuda. Todos estos cambios, la forma de ser junco, de ser bambú, de fluir. Todo esto, el cambiar los comportamientos para que luego al final se conviertan en hábitos, que nos hace mejores personas, lo primero, y mucho más, no solo optimistas, sino capacitadas para afrontar los cambios. Todo este trabajo que es repetición y repetición y repetición y repetición, no penséis que esto se cambia en un día ni en dos, y aquel que dijo que el hábito se adquiere en 21 días era también el súper optimista. Entre 45 y 50 días, pues fijaos, ya llevamos 40 de confinamiento. Todo esto se llama sinapsis, ¿no? Es un término científico que lo que hace es que en el cerebro se producen unos surcos que al final, que son unos surcos neuronales, que al final lo que hace es que esos comportamientos y esos hábitos se produzcan ya a diario sin que vosotros los provoquéis. O sea, nos acostumbramos a ser optimistas y eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Lo que os voy a enseñar y lo que quiero que saquéis de todo esto os voy a dar como una especie de tips para que los podáis poner en práctica. Estoy mirando el tiempo y si no se me va a ir. Para que me podéis interrumpir y podéis hacerme preguntas. Para que podáis poner en práctica todos los días, ¿vale? Son cosas muy sencillas, pero que os van a ayudar un montón. Y la primera de todas es que os levantéis con mente de principiante. ¿Qué es mente de principiante? Pues lo contrario a pensar que es el día de la marmota, ¿vale? Mente de principiante es levantaos con ilusión, porque es un día nuevo, y es que efectivamente es un día nuevo, que puede tener un montón de oportunidades, de cosas nuevas. Cuando nos levantemos vamos a pensar 3 minutos, vamos a dejar 3 minutos a la reflexión y decir, ¿qué puedo hacer yo hoy que esté en mi mano y que sea mi responsabilidad para cambiar el día, para hacerlo mejor, para tener un momento de risa, para tener un momento de paz? ¿Qué es lo que puedo hacer? Eso es súper importante, mente de principiante todos los días. La meditación os cambia la vida, de verdad. Es algo que requiere de 10 minutitos al día al principio, y luego ya cuando seáis expertos vais a querer 25 y 30 y 40 y una hora y más. Pero es muy bueno que os acostumbréis a parar, a meteros dentro, a calmaros, a respirar, a tener la sensación del momento presente única y exclusivamente para poder a lo largo de ese día responder y no reaccionar. Escribid, como os he dicho antes, las 3 o 4 cositas cuando os vayáis a la cama que os han salido bien, que os han sacado una sonrisa, que os han merecido la pena. Actuar con responsabilidad. Ser súper responsables. ¿Qué significa esto? Que nos pasamos el día apuntando con el dedo para afuera y lo que nos hace falta es 3 hacia adentro. No siempre y casi nunca tiene la culpa la mala suerte, el Estado, el que ha puesto aquí a una tienda que es muy parecida a la mía. No, vamos a hacernos responsables de lo que nosotros tenemos y creemos, porque ¿qué es más importante para nosotros que ser dueños de nuestra propia vida? Pues vamos a ponerlo en práctica. Otro de los tips, el lenguaje positivo. Hablaros bien, hablad a los demás bien, agradecer, acostumbraros a ser agradecidos. Todo, cualquier cosa, cualquier tontería, hasta que se convierta también en hábito.
reconocer lo bien que hace el de al lado, el de enfrente, el hijo, el padre, y reconoceros a vosotros mismos, ¿no? Por todo lo que hacéis. Y la cosa para mí más importante y que ahora creo que es base para la, entre comillas, supervivencia, confiar. Confiar en vosotros. Lo tenéis todo porque ya lo habéis hecho. Mira, cada uno de vosotros es único. A mí, por ejemplo, cuando yo me decidí hacer este trabajo, pues lo primero que te viene a la mente es, si hay millones como yo, que no, que cada uno es único, que no hay un bar Pepe y es 50.000. No, 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 que todo el mundo, que sois únicos, que hacéis las cosas a vuestra manera y eso es lo que os diferencia. Eso es lo que tenéis que potenciar. Todos tenéis talento, un montón y muchos, muchos talentos, pero todos lo tenéis. Eso es lo que tenéis que trabajar. Ocuparos, ser responsables y haceros un referente. Sed referentes en algo, el que mejor hace los callos, el que mejor sirve el café, el que mejor conversación da, el que mejor corta el pelo, el que mejor masajes da, la que mejor sonrisa tiene. Tenéis que ser referentes en algo, porque es vuestra carta de presentación. Es vuestro negocio, vosotros sois el motor, por eso os tenéis que cuidaros mucho. Y esta es una forma de cuidaros a vosotros, hablaros bien, meditar, confiar, confiar y confiar, porque vosotros sois los únicos que van a llevar vuestro proyecto, vuestro negocio, vuestros servicios adelante. Así que confiar. Y como nosotros confiamos un montón en vosotros y a su aldea también, os ha propuesto un reto, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho que el miedo se quita actuando? Bueno, pues ahora vais a actuar. Os voy a explicar el reto. Es un reto súper bonito. Y luego, bueno, ahora es un poco a coger apuntes si queréis, porque luego viene la meditación y os vais a relajar un montón. Este reto consiste en lo siguiente. Sois una comarca que sois súper potentes y tanto en Oiartzun, Pasaia, Lezo y Rentería, lo que queremos es que hagáis un pequeño vídeo de unos 15 segundos donde el contenido sea, imaginaos, me llamo Mónica Tubía, soy coach y lo que más me apetece cuando acabe el confinamiento es ir a la peluquería de Josefina para abrazarle y que me haga ella la permanente porque lo hace como nadie. ¿Vale? Esto es un vídeo donde lo que queremos conseguir es que entre vosotros toda vuestra fuerza sea una, que os apoyéis, que os recomendéis, que sepáis lo bueno, lo referente y lo talentoso que es fulanito y menganito, porque ellos a la vez os van a reconocer a vosotros mismos. O sea, que todos entre todos formemos, o sea, ya sois una gran comunidad, pues ahora que os hagáis valer, que enseñéis al público lo bueno que hace el pastel de arroz, la pastelería no sé quién, lo bien que hace el masaje tal, lo bien que se duerme en no sé qué hotel, que lo saquéis. Y que nombréis vuestra zona, o Lezo, ni Lezo, ni Pasaia, ni Carretería, ni Oiartzunen. Entonces, todo eso luego que se viralice, porque lo que necesitamos es que salgáis fuera, que os escapéis de vuestra zona de confort y que gracias a las redes sociales y a todos estos formatos online que ahora son el mejor escaparate para vuestros proyectos y para vuestros negocios, que lo podamos viralizar y que lo podamos ver y que lo podamos degustar. Porque vosotros vais a ser los que nos vais a decir cuál es vuestra ilusión nada más acabar el confinamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es una meditación. Yo os invito de verdad a que la hagáis. Los que meditéis sabéis que es una gozada y los que no, yo espero que sea pues para que empecéis a meditarlo todos los días. Os van a enviar también a todos los que queráis una píldora de meditación para que meditéis todos los días, ¿vale? A los que os guste. Entonces, mire, necesito que hagáis una cosa. Nos vamos a sentar, ¿vale? Los que estéis sentados, la espalda recta, el mentón hacia abajo así un poco, ¿vale? Y una sonrisa así como interna. Y mientras os colocáis, yo voy a poner una pequeña música de fondo, ¿vale? Y yo os voy a guiar. Esta es una meditación guiada.
necesito que no os mováis. A nadie le va a dar un ictus, pero como no estamos acostumbrados a no movernos, vamos a empezar que me pica la nariz, la cabeza, el no sé qué, el pelo, toser todo lo que tengáis que toser, moveros todo lo que tengáis que mover, las piernas en ángulo recto, las rodillas juntas, los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta sin apoyarse y como si os estuvieran tirando del cielo desde la cabeza, el mentón un pelín hacia abajo y vamos a sonreír. Y mientras os colocáis, yo voy a quitar el... No quiero que tengáis ninguna distracción, solo mi voz. Yo voy a quitar el vídeo, el mío, y me vais escuchando a mí, ¿de acuerdo? Idos colocando, por favor. Corrige tu postura. Mantén tu respiración amplia y profunda. Tu espalda está recta, pero no está tensa. Anclate en la respiración y respira por todos los poros de tu cuerpo. Puedes imaginar tu cuerpo como un globo que se infla con cada inspiración. Si tu mente divaga, no te preocupes. Vuelve a la respiración. Es tu anclaje. Respira por la nariz, expulsa por la nariz. No importa que tu imaginación, tu mente se distraiga con pensamientos. Vuelve a la respiración y si te ayuda, cuéntala. Solo respira. Tus ojos se mantienen cerrados. Pon ahora tu atención en el área alrededor de tu corazón. Visualízalo. Si te ayuda, apoya tu mano en el corazón.
Visualiza tu respiración entrando y saliendo profunda y lentamente de tu corazón. Lleva a tu mente cómo tu corazón se hincha y deshincha gracias a tu respiración. Y ahora, trae a tu mente algún ser por el que sientas realmente aprecio y amor. Puede ser un amigo, un niño, un hijo, incluso un grupo de personas. Tráelas a tu mente. Y durante unos minutos, envíales aprecio y amor. Ese amor incondicional. Mientras respiras, inhalando y exhalando, amor hacia él o hacia ellos. Siente de verdad el aprecio y el amor. Si tu mente se distrae, no te enfades. Vuelve a llevarla dulcemente a tu corazón. Haz que en este momento y desde ahí, desde tu corazón, tu amor se expanda y de alguna manera también te impregne a ti en lo más profundo. Descansa en tu corazón y sigue respirando amor incondicional a través de él.
desde aquí, de nuevo desde el corazón. Agradece esta experiencia. Tómate un minuto más para centrarte en la respiración. Respira conscientemente. Y poco a poco, y solo cuando estés preparado o preparada, comienzas a movilizar tu cuerpo poco a poco. Y vuelves aquí. Mantén este sentimiento de amor incondicional todo el tiempo que puedas. Recuérdalo y sobre todo, siéntelo y tenlo presente. Bueno. Bueno, espero que os haya gustado la meditación. No sé si habéis vuelto todos, si estáis todavía respirando con tranquilidad, no hay ninguna prisa. Es importante que mantengáis estas sensaciones. Os he hecho, esta meditación se llama de coherencia cardíaca, porque necesito que volváis a conectar con vosotros mismos, con vuestro propósito, con vuestro corazón, con vuestra ilusión, porque eso sí que es realmente el motor de nuestras vidas. Necesito que lo cuidéis, como cuidaros a vosotros. Y si me permitís, antes de pasar a las preguntas, me gustaría un consejo, ¿no? Daros un consejo. Yo creo que nos obnubila mucho el tema económico y por supuesto que es importante, pero me gustaría que no persiguierais solo el dinero, que con vuestros proyectos, que con vuestros negocios, que con vuestros servicios, lo que persiguierais de verdad, fuera hacer feliz a la gente y hacerles la vida más fácil. Y os puedo asegurar que detrás de eso llega lo otro, llega el dinero. Hacer feliz, ponerles guapos, relajarles, sacarles el mejor café, facilitarles cuando tienen mucha prisa para comer, sacarles el mejor plato combinado en tiempo récord. Facilitar la vida a las personas, todos, además de talento, seguro que tenéis ese ángulo de posibilidad de mejorar y de acercar todo lo que vendéis y todo lo que tenéis a las personas para que sean más felices y para que se sientan mejor. Entonces, perseguid eso. Ese debería de ser, para mí es el mejor motor, el mejor propósito, el mejor objetivo. Y detrás de todo eso viene lo demás, que es muy importante, pero viene detrás de todo eso. Y bueno, me he permitido el lujo de daros un consejo y también como hoy es el día del libro, se me ha ocurrido recomendaros uno que igual alguno lo habéis leído, pero creo que es maravilloso y que en esta época os puede ayudar un montón, que se llama El hombre en busca del sentido. Entonces,
echar tiempo leyendo también, que eso es buenísimo. Y nada, sin más, porque me lío y me enrollo y se nos va el tiempo. Ibai, cuando quieras da paso a las preguntas o a la gente que queréis comentar cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Pues lo dicho, si queréis realizar alguna pregunta o alguna aportación, en la lista de participantes podéis levantar la mano o si no por el chat. Bueno, no sé si directamente... Bueno, vaya, abre. Bai. Idoia, egunon. Kaixo, egunon. No, a mí solo, bueno, se me ocurría una cosa, ¿no? Yo creo que en los comercios en general estamos, los que atendemos o estamos al servicio de las personas muy expuestos, lo que decías tú, a esa energía de cenizos, ¿no? Dice que me considero una persona bastante positiva, pero a veces me choca o me impresiona que los demás vean mi situación como de mala suerte o como algo negativo. Yo lo veo como una situación, ¿no? Pero entonces a veces nos puede llegar a impactar más la visión negativa de las personas que pueden rodearnos o incluso que estamos muy expuestos en un comercio, toda la gente que viene, somos coaches también porque estamos escuchando y atendiendo a las personas que vienen a los diferentes negocios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería tu consejo? O de alguna manera, entiendo que hay una parte de protección personal y estar en uno te pierdo, mismo, Idoia. en negativa, o esa necesidad, a ver, ¿qué sería? ¿Me oyes? Sí, porque sí, ahora sí. Por lo que he entendido es cuál sería mi consejo ¿Cómo gestionar esa necesidad que tiene la gente de soltar, entre comillas, su malestar, ¿no? Bueno, yo creo que os lo he comentado, pero si no os lo reitero. Estar bien, vosotros estar bien. ¿Cuál es la mejor manera de saber y de reconocer a una persona tóxica? El que vosotros funcionéis y estéis con templanza, ¿no? Y con calma y con serenidad. Y que realmente reconozcáis que esa persona, el problema va con él, no va contigo. Cuando alguien, como dices tú, te viene y con esos comentarios y tal, que llega un momento y dices, jo, estoy ya hasta aquí arriba, ¿no? O sea, porque no hay más gente más que me cuenta sus miserias y tal. El problema lo tienen ellos. Tú eres capaz de recepcionarlos, pero no de integrarlos dentro de ti. Es decir, tú puedes, como dices tú, sois coaches de vida porque no sois el comercio de las personas y estáis continuamente en relación con ellos y sin llegar a asumir toda esa cenicez que la gente puede expulsaros, sí que es cierto que podéis dar una respuesta, no una reacción, por eso la importancia de las meditaciones, una respuesta positiva desde la calma, además incluso desde el sentido común, ¿cómo no? A ese tipo de comentarios que al final esa gente lo necesita expulsar, porque claro, dentro se mueren con tanta negrura. Entonces, lo importante es saber reconocerlos, es decir, no entrar en ese bucle de fíjate qué mierda, pues fíjate qué mierda, pues fíjate qué mierda y todos en mierdaos. No. Bueno, pues sí, tienes una mierda, si quieres te puedo ayudar, ¿qué te pasa? Pues esto, bueno, pues es cierto que lo puedes recepcionar y lo puedes incluso hasta ayudar a que él lo gestione, porque tu prisma y tu visión es totalmente diferente, porque tú te colocas atrás, no te colocas con él. Esto es muy importante, no colocarnos, vamos a hacer piña para lo malo, no, vamos a dar un paso atrás y nosotros vamos a ser lo suficientemente inteligentes y a tener la suficientemente visión real y presente para decirle, esto es así, pero se puede superar. Lo que decíamos antes de los pequeños problemas que no invadan y que no engrandezcan todo lo que es un día que tiene 24 horas, pues con esto igual. Tú das una respuesta, una ayuda, lo que te salga del corazón, pero su negrura no la integras en tu vida porque sabes que es un problema y eso no significa que no ayudar al que tienes enfrente, no tiene nada que ver, sino precisamente desde un prisma muchísimo más de respuesta y más optimista y más resiliente, ayudarle a que ese pensamiento no siga en bucle y en lugar de una emoción se convierta en algo crónico. Yo creo que es la mejor manera. Es que recasco y doy. Pero verbalizando, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, claro, pero primero, antes de verbalizar, tú tienes que ser consciente de ello, porque si atiendes a todos los cenizos que tenemos por aquí alrededor, pues apaga y vámonos. Entonces tú eres consciente de que ese tipo de comentarios, además de no ser constructivos, ni te ayudan a ti ni le ayudan a él. Maite también quiere expresarse, nos comenta. Papá, yo soy Maite. La Maite. Ole. Bueno, primero darte las gracias, me ha gustado mucho lo que has comentado y también la meditación. A ver, siendo honesta, en principio no sabía muy bien qué hacía yo aquí cuando he empezado, porque bueno, yo no tengo un comercio. Entonces, soy autónoma, soy profesora de yoga. Entonces, me sentía un poco desubicada, pero bueno, al final he dicho, bueno, si me han dicho que esté aquí es por algo. Y bueno, pues sí que es verdad que comulgo un montón de cosas que dices tú y al final he encontrado un montón de sentido a estar aquí, muchísimo sentido. Y es, Qué bueno. sí, a reafirmarme mucho más en mi profesión, que es un negocio con propósito, que al final es lo mismo que les comentas a ellos, ¿no? O sea, mi aita, por ejemplo, ha sido hostelero toda la vida en la rentería, Albert, California, ya se ha jubilado y hacía una labor sumamente importante en el corazón de las personas y una sonrisa y escuchar y personas con dificultades y él ha sido bueno, una persona que ha superado una dificultad y era como un ejemplo a seguir y con muchísima humildad. Hablo de mi aita como de cualquiera de los que están aquí, ¿no? Yo como clienta, cuando voy a un comercio también, yo voy solo ir a la Nadia siempre a tomar un cafecito, incluso en el momento de confinamiento, te lo tienes que llevar, pero para mí ese instante es súper importante, muy enriquecedor y me nutre. Entonces, al final, todos sois para mí vitales, ¿no? Y yo digo, ¿qué hago aquí yo, no? Pues al final dices, bueno, pues en un momento dado, lo que a mí me sirve, que es la herramienta del yoga, que al final es el acercamiento hacia esa luz que tenemos todos, esa chispa de vida, ¿no? Que es lo que nos sostiene, lo que nos hace cambiar la perspectiva de las cosas. Pues es lo que yo propondría por mi parte de forma altruista y lo estoy haciendo ya, compartiendo mi aprendizaje en este momento sin ningún fin económico, simplemente por el mero hecho de sentirme, de reafirmarme en mi profesión y de sentirme en este momento llena, nutrida, ¿no? A mí lo que me llena es el agradecimiento de saber que lo que yo hago sirve, igual que lo que hacen todas las personas que están ahí, ¿no? Entonces, al final, esa sería mi propuesta, que es lo que estoy haciendo, pero si alguien quiere compartir, yo no cobro ni nada, comparto mi sabiduría con quien quiera, si le sirve en este momento para poder, pues eso, estar un poquito mejor a nivel mente, emociones y cuerpo físico. Y me callo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Maite. Maika, no sé si quieres hablar, has abierto el micrófono. Si pudiera, sí. Sí, adelante. Pedir una cosa con vuestro permiso. Te escuchamos muy bajo. No sé si te puedes acercar un poco. Digo que quería decir una cosa, pero con vuestro permiso. Vosotros diréis si se puede o no se puede. Yo hablo como parte de Rencoalde y sobre el reto que habéis lanzado, ¿vale? Esto es algo algo parecido y vamos a proponer nosotros ahora. No oigo nada. Ya, se escucha muy bajo. ¿Se oye? Me voy a quitar el micrófono. No sé cómo mejorarlo. ¿No se me oye? Ahora un poquito mejor. Vale, si no lo escribo y ya diréis, decía que hablo como Rencoalde y en cuanto al reto, porque estábamos pensando en lanzar nosotros una campaña un poco similar a esto que habéis propuesto en el reto. Y entonces quería pedir, si fuera posible, vosotros valoráis, que todos los que participen en el reto, si además de publicarlo en sus redes, pudieran también enviarnos a nosotros una imagen o un vídeo para que hagamos algo en conjunto para todos. Sí, o sea, lo iba a comentar, bueno, la idea era eso un poco, explico un poco, por si no ha quedado claro,
la idea que teníamos un poco era proponeros hacer unos vídeos de unos 15 segundos presentándoos un poco y explicando cuál es vuestra propuesta de valor, en qué os diferenciáis de los demás negocios, digamos, y luego al final comentar o decir el hashtag Nick Errenterian, Nick Pasayan o lo que sea, y también Nick Oarsoaldean para hacer una campaña un poco más generalizada. Y luego también que nos etiquetaseis, bueno, etiquetáis el hashtag o que pusierais el almohadilla Nick y el municipio y Nick Oarsoaldean, y así os podemos seguir en redes los vídeos que estáis haciendo. Y lo que plantea Maika también me parece interesante, si podéis mandarnos a nosotros también al correo electrónico el vídeo, y luego pues Rencoalde igual quiere hacer, bueno, plantea hacer con los de Rentería, pero bueno, nosotros también nos gustaría hacer uno más comarcal, y sí, por supuesto, por supuesto. Vale, pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra aportación. En principio no. Pues muchas gracias, Mónica. Y a mí Nada, a vosotros, ha sido un placer. A mí personalmente me ha parecido muy interesante, se me ha pasado la hora volando y además hemos tenido tiempo de meditar, de relajarnos un poco, así que perfecto. Y estoy seguro de que a los demás también. Eso, aceptamos el reto del vídeo, ya os mandaremos o ya sacaremos alguna nota de prensa explicando el vídeo, y apuntamos también todas las ideas que nos propones, pues eso, todas las cosas que podemos hacer, unirnos también entre todos los establecimientos, porque la unión hace la fuerza, es lo que se dice, y tratar de empezar a darle a esta situación poco a poco la vuelta, en la medida que podamos. Y bueno... Sin coletilla, Ibai. Vamos a darle la vuelta. Eso es. Eta saioari itxiera emango diogu pixkanaka. Vamos a empezar a terminar la sesión. Deciros que vais a recibir un email bat bidaliko dizuegu. Alde batetik, asebetetze inkestarekin, os vamos a enviar un cuestionario de satisfacción, eta eskatzen dizuegu mesedez betetzea, jakiteko zein den zuen iritzia horrelako webinarrei buruz, edo zuen egin ditazken zuen ekarpena jakiteko, edo ikuspuntuak ezagutzeko, que os vamos a mandar el cuestionario de satisfacción y que os pedimos que lo rellenéis, por favor, por saber cuál es vuestra opinión acerca de esta serie de webinars, otro tipo de campañas, a ver si podéis plantearnos. También os mandaremos la píldora de meditación que nos va a pasar Mónica. Por otro lado, la sesión se ha grabado, así que os mandaremos también el enlace de la grabación. En cuarto lugar, espera, voy a compartir pantalla. Os mandaremos la invitación a la siguiente webinar, que va a ser el próximo jueves, día 30, va a ser a las 10, una hora antes, y va a tener como título Tu negocio en tiempos del coronavirus. Y vamos a hablar acerca de la gestión estratégica de los establecimientos. La ponente será Vicky Olaizola, que es directora comercial en Luxotica Iberia. Hori, urrengo ostegunean aurre ikusita dugula urrengo webinarra izatea, jaren 30 10etan, eta zure negozioa koronavirus garaian izenburupean, kudeaketa, establezimenduen kudeaketa estrategikoari buruz hitz egingo dugu. Eta amaitzeko, aipatu gure webgunean sartuz gero, hor ikusten duzuna oarsoaldea.eusen, pertsona fisiko naiz autonomo, naiz enpresentzako laguntzak aurki ditzakezuela. Entrando en nuestra web podéis encontrar las ayudas tanto para personas físicas como para autónomas, personas autónomas y empresas que están publicando desde las diferentes instituciones.
y que hemos habilitado un email, covid19laguntza@dorsaldea.eus, para cualquier duda, o también podéis llamar a ese número de teléfono para cualquier duda, aportación, si nos queréis exponer vuestra situación o lo que sea. Y también nos podéis seguir en redes para informaros sobre este tipo de campañas o cualquier otra campaña que realicemos. Eta hauxe izan daena, eskerrik asko guztioi, zuen hemen egoteagatik, eskerrik asko Monika, eta Eskerrik asko zuei. espero hurrengo asteko webinarrean ikusiko garela. Animo eta osasuna guztiontzat. Vale, patxo bat denotzako. Venga, agur.